Muy buenas a todos, continuamos con nuestro curso de Introducción a Hyperledger Fabric para el administrador, donde en el tema de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del blockchain, ¿vale? Vamos a seguir hablando sobre los diferentes componentes, características que tiene el blockchain, ¿vale? Hablaremos un poco más sobre los algoritmos de consenso, luego también hablaremos sobre el ciclo de vida de aplicaciones blockchain, ¿vale? O de transacciones. Hablaremos brevemente de lo que es un smart contract, comentaremos los participantes de una blockchain, ¿vale? Y bueno, en conclusión seguiremos hablando de lo que es una blockchain y recordando diferentes aspectos. Entonces, ¿cómo funciona una blockchain? Pues esta es una de las preguntas que más se suele escuchar, ¿no? De cómo funciona, ¿vale? ¿Qué es una blockchain tal, pero cómo funciona? ¿Vale? Como ya hemos comentado, es un libro mayor distribuido, donde vamos a poder almacenar y registrar todas esas transacciones. Y una vez estén añadidas a un bloque, este bloque sea validado y añadido a la cadena de bloques, esa transacción quedará de una forma muy segura, eficiente y trazable. Ya que toda esta información que se registra en una blockchain pasa a ser inmutable, ¿vale? Se considera que esta tecnología es muy segura, ¿vale? Y no es susceptible a ser hackeada, ¿vale? Sí que hay alguna posibilidad de que sufra ataques del 50%, que se llama, pero bueno, no vamos a entrar en este tema ahora mismo. Y bueno, como ya sabemos, blockchain es una red descentralizada, es una red peer-to-peer, es decir, donde todos los nodos, usuarios y participantes están conectados entre sí y que van a trabajar simultáneamente para poder resolver un problema matemático y validar estos nuevos bloques. ¿Vale? Ahora comentaremos más este proceso, ¿vale?, de funcionamiento que tiene una blockchain. Entonces, ¿cómo está formada una blockchain o qué estructura tiene? Pues como ya sabemos, si bien dice el nombre, blockchain, cadena de bloques, está formada por bloques, ¿no? Que estos bloques contienen toda la información de las transacciones, ¿vale? Contiene todas las transacciones que se realizan, contiene el hash previo del bloque anterior, luego también contiene una marca de tiempo, un sello de tiempo, lo que se conoce como el timestamp, que nos va a indicar día, hora, minuto, segundo no exacto en el que ese bloque ha sido validado y añadido a la blockchain. Luego también encontramos aquí el nonce, ¿vale?, en el bloque, que es ese número que nos va a permitir y que nos da la solución al problema matemático que valida ese bloque, que hablaremos luego sobre él. Y luego también encontramos aquí el transaction root, ¿vale? Que el transaction root va muy ligado a lo que os presento aquí, que es el árbol de Merkle, ¿vale? ¿Qué es el árbol de Merkle? Pues el árbol de Merkle es conocido también como el árbol de hash binario, que básicamente es una estructura de datos que nos va a permitir almacenar valores de hash de datos individuales en un gran conjunto de datos. De manera que se va a formar una estructura, por decirlo así, piramidal, ¿no?, que nos va a permitir verificar el conjunto de datos de una manera muy eficiente. Al final es un mecanismo que lo que nos va a permitir es garantizar que todos los datos han sido inmutables, no han sido modificados, ¿vale?, ni manipulados. ¿De acuerdo? Ahora explicamos más detalladamente cómo va, pero vamos a acabar esta parte. Entonces aquí tenemos, bueno, una cita sobre Andrés Antonopoulos, ¿vale?, en el protocolo de Bitcoin, que dice que los árboles de Merkle se utilizan para resumir todas las transacciones de los bloques, generando una huella digital global de todas las transacciones de la red. Proporciona un proceso muy eficiente de verificación de transacciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se aplica esto en una blockchain? Pues volvemos hacia atrás y lo vamos a analizar, ¿vale? Si empezamos en el inicio de una blockchain, cuando se creó la primera transacción, el primer bloque, ¿vale?, ese tendría un hash, ¿vale?, que sería el hash de todas esas transacciones. Pues, ¿qué ha hecho el siguiente bloque? El siguiente bloque acogió ese hash, ¿vale?, con la información de su bloque, el bloque nuevo, y ha hecho el hash de esa información y ha obtenido otro hash. Y esta cadena, ¿vale?, este árbol que se va formando, es lo que se conoce como el árbol de Merkle. Y lo vemos aquí. ¿Veis? Aquí tenemos en la parte inferior una primera transacción, donde se hace ese hash, una segunda transacción, tercera y cuarta transacción, donde hacemos ese hash,
Y bueno, de esta transacción de estos hashes hacemos un hash de esa información. Y así continuamente, ¿de acuerdo? Hasta que ese hash es el que se mete en el bloque, ¿vale? Que hace referencia a toda la información, todo el hash de toda la información que tiene por detrás ese bloque, ¿vale? Todos los bloques anteriores. ¿Por qué quiere decir que esto es un sistema de verificación de datos? Porque si alguien manipulara la blockchain y accediera, por ejemplo, al bloque número 2 y cambiara alguna información de esa transacción, ese hash de ese bloque cambiaría por completo, ¿de acuerdo? Entonces, toda la cadena de hashes se vería afectada, porque si no lo conocéis, os hago un breve comentario del hash. El hash son algoritmos que lo que nos permiten es que una información nos las devuelve en una serie de caracteres. De manera que si esa información cambia por lo más mínimo un dígito, el hash cambia completamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con un hash nosotros podemos verificar que esa información no ha sido modificada, ¿vale? Porque ya sabemos, si se cambia cualquier mínima información o dato, el hash va a cambiar por completo, ¿vale? O sea que es una manera que nos da una tecnología que aplicada al blockchain nos da un mecanismo para garantizar que todos los datos son inmutables y no han sido modificados, ¿vale? Esto es lo que hace el árbol de Merkle. Continuamos hablando de blockchain y vamos a hablar del ciclo de vida de una transacción en blockchain, ¿vale? Y para ello vamos a comparar el ciclo de vida de una transacción en Bitcoin y el ciclo de vida de una transacción en Hyperledger Fabric. Y veremos que el ciclo de vida tiene peculiaridades y características diferentes en cada una de estas blockchains, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de la de Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos realizar una transacción, lo primero que vamos a hacer es, para iniciar esa transacción, es indicar la dirección de destino, donde vamos a querer enviar esa cantidad de bitcoins. Seguidamente lo que haremos es indicar la cantidad de bitcoins que vamos a querer enviar o transferir, ¿vale? Es decir, ya tenemos dirección de destino y cantidad de bitcoins que queremos transferir. Cuando queremos ejecutar esta transacción, lo que vamos a tener que hacer es autorizar esa transferencia usando nuestras claves privadas, ¿vale? Es decir, recordamos, clave pública, clave privada. Clave pública sería la dirección que todo el mundo conoce de Bitcoin, de nuestra wallet de Bitcoin, y clave privada es aquella que solo conocemos nosotros, y es aquella clave que nos va a poder permitir autorizar esas transferencias. Entonces, una vez la transferencia es enviada a la red de Bitcoin, los mineros la van a coger, la van a validar y van a empezar a trabajar en ese problema matemático para resolver el bloque, ¿vale? El minero que encuentre la resolución a ese problema matemático, ¿vale? Que encuentre ese nonce, que luego hablaremos más sobre él, lo que va a hacer es añadir y enviar ese bloque minado al resto de participantes, ¿de acuerdo? Lo va a propagar a través de la red de Bitcoin. ¿Y qué van a hacer los otros mineros? Los otros mineros lo que van a hacer es coger ese bloque, verificar que ese problema matemático con ese nonce se ha resuelto correctamente y lo van a añadir, de acuerdo a su base de datos, ¿vale? De manera que todos los nodos ya tendrían ese bloque añadido a su blockchain. Y finalmente ya la transferencia de esa cantidad de Bitcoin se habría realizado correctamente. Y por otro lado, tendríamos el ciclo de vida de una transacción en Hyperledger Fabric, que es bastante diferente que la de que hemos visto anteriormente, que es la de Bitcoin. ¿Qué pasa en Hyperledger Fabric? Pues en primera instancia, un usuario va a querer ejecutar una transacción, ¿no? Entonces, un servicio que va a comprobar que ese usuario puede y tiene permisos para ejecutar esa transacción, evaluará que los permisos son correctos, es decir, que tiene credenciales para ejecutar esa transacción, y lo que va a hacer es preparar una propuesta, ¿vale? Se va a preparar una propuesta de esa transacción. De manera que lo va a enviar al primer nodo, ¿vale? Se va a simular esa propuesta en ese nodo, en ese peer, y se le va a devolver la propuesta, ¿vale? De cómo quedaría esa transacción. Entonces, una vez devuelta la propuesta de esta transacción, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser enviada a un orderer, ¿vale? Un nodo orderer, que ya hablaremos más sobre él y lo que hace. Y este orderer lo que va a hacer es
coger esta transacción y enviar toda esa información a todos los demás peers, ¿vale? Para que ellos la puedan validar y la puedan añadir a su cadena de bloques, ¿vale? A su ledger. ¿Vale? Este sería el procedimiento. Ya os digo, os puede sonar ahora mismo un poco raro, muchos términos que desconocemos, como lo de el MSP, el Membership Service Provider, o el nodo orderer, ¿vale? Los peers, que bueno, ahora hablaremos. Pero os tenéis que quedar con esto, ¿vale? Que hay una diferencia entre el ciclo de vida de una transacción en la blockchain de Bitcoin con la blockchain de Hyperledger Fabric, ¿vale? Y quedaos con esto nomás. Pues que tenemos un servicio que evaluará si ese usuario tiene permisos para realizar esa transacción, se emitirá una propuesta a esa transacción, se simulará esa transacción en un peer, ¿vale? De acuerdo, luego se enviará al orderer y este lo que va a hacer es ordenarlo y enviarlo al resto de peers para que lo evalúen y la validen y puedan actualizar su ledger. ¿Qué más? Otro de los elementos muy importantes que conocemos en el blockchain es el tema de los smart contracts, ¿vale? O traducido al castellano serían los contratos inteligentes. ¿Y qué es un smart contract? Pues básicamente es un bloque de código, ¿vale? Que se ejecuta en una blockchain. Es decir, escribimos unas líneas de código con unas ciertas funciones, unas ciertas reglas, etcétera, y lo desplegamos en una blockchain, ¿vale? De manera que ese código queda de forma descentralizada en una blockchain. ¿Y qué nos va a permitir este smart contract o contrato inteligente? Lo que nos va a permitir es establecer una serie de reglas para mantener una relación entre diferentes partes, pueden ser dos partes o más, para controlar una serie de activos. ¿Vale? Al final es como un contrato, ¿vale? Donde hay dos o más partes que quieren establecer una serie de reglas, ¿vale? Sobre un activo digital. De manera que cuando se cumplan estas reglas o esos términos, se ejecute esas transacciones que tocaría. ¿Vale? Imaginaos, ponemos en el caso de que nosotros vamos a hacer un contrato y necesitamos a alguien que evalúe, ¿no? Los términos y condiciones y las reglas de ese contrato. Pues podríamos ir a un banco y decirle, mira, cuando se haya solicitado un pedido, pues tú has de evaluar que el pedido se ha hecho correctamente para poder pagar. Pues con un smart contract lo que hace es esto, pero eliminando la figura del banco, que sería un tercero. Y en este ejemplo lo vamos a ver más claramente, ¿vale? Imaginaos, vamos a establecer una relación con dos o más partes, ¿vale? Para tratar algún activo, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, un envío de un paquete. Entonces lo que vamos a hacer previamente, estas dos partes, reunirse, establecer esas reglas que queremos crear, ¿vale? En este contrato se definen en líneas de código y se despliega este smart contract en una red blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer el contrato inteligente es evaluar los términos, condiciones y reglas que se han acordado, de manera que, por ejemplo, cuando la empresa A envíe a la empresa B un cierto activo y la empresa B notifique que ha recibido ese activo, pues el smart contract lo que va a hacer es realizar las transferencias de pago a la empresa A, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que nos va a permitir esto es que un smart contract va a ser algo inmutable, porque ya que está desplegado en la blockchain de forma descentralizada, automáticamente va a adquirir todas esas propiedades que nos proporciona una blockchain, como la inmutabilidad, la seguridad, ¿vale? La no necesidad de confiar en las partes, porque la red ya nos proporciona una cierta confianza, etc. Luego vamos a hablar de los algoritmos de consenso, que antes ya lo hemos comentado. ¿Vale? Básicamente el algoritmo de consenso es todas aquellas reglas, protocolos y procesos que se van a utilizar para que las diferentes partes de una blockchain estén de acuerdo con los datos. ¿De acuerdo? De manera que son protocolos que están diseñados para lograr un ambiente de confianza entre las diferentes partes que están involucradas en la red, ¿vale? Entre los diferentes nodos. Y ya os digo, es una herramienta súper importante para el blockchain, que sin esta herramienta blockchain prácticamente no podría existir. Y existen varios algoritmos de consenso. El más popular, más conocido, pues el primero es Proof of Work, el segundo es Proof of Stake, y luego también tenemos el Practical Byzantine Fault Tolerance, ¿vale? Ya os digo, existen muchos más algoritmos de consenso,
¿vale? Pero ahora vamos a focalizarnos solo en estos tres. Empezamos con el Proof of Work, ¿vale? Es el algoritmo de consenso que, bueno, se utiliza para procesar las transacciones, validarlas y al agregarlas a la blockchain. De manera que se generan los bloques siguiendo estas reglas. Entonces, este proceso es el que se conoce como minería, ¿vale? Cuando hablamos de Bitcoin, a lo mejor nos suena la minería, ¿de acuerdo? Este término es muy sonado dentro del Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Proof of Work fue el primer algoritmo de consenso, ¿de acuerdo? Y es el que ha sido aplicado y a día de hoy utiliza Bitcoin, ¿de acuerdo? ¿Y qué consiste en este algoritmo de consenso? Pues los nodos o participantes de la red de Bitcoin tienen que resolver un problema matemático encontrando un número que cumple unas series de condiciones, ¿vale? Así por encima os lo comento. Lo que han de hacer los mineros es encontrar ese nonce, ese número, que cuando se hace el hash con toda la información del bloque, cumple con una cantidad de ceros a la izquierda, ¿vale? Según la dificultad. Entonces, ese minero, ese participante que encuentra ese nonce haciendo esos cálculos matemáticos, resolviendo esos problemas matemáticos, lo que va a hacer es indicar, vale, este es el bloque válido con esas transacciones, se lo va a enviar al resto de participantes y lo que van a hacer el resto de participantes o mineros es validar que ese problema matemático se ha resuelto correctamente. Es decir, cogerán ese nonce, harán el hash y si ven que cumple con lo que se ha dicho, es que el bloque es correcto, por lo tanto lo podrán añadir a su ledger. De manera que todos los participantes tendrán la misma información. ¿Y qué les da el Proof of Work a los mineros a cambio de este trabajo? Porque están invirtiendo potencia computacional. Por lo que va a hacer es darle bitcoins, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como la recompensa por minería. Luego también tendríamos otro algoritmo de consenso que es el Proof of Stake, ¿vale? Este algoritmo de consenso que ahora, a día de hoy, Ethereum se encuentra en un proceso de cambio, ¿vale? Que quiere pasar de algoritmo de consenso Proof of Work a un algoritmo basado en Proof of Stake. ¿Y de qué consiste este algoritmo? Pues la finalidad es la misma, ¿de acuerdo? Es una forma, unas reglas para poder validar, generar y añadir bloques a la blockchain, ¿de acuerdo? Pero son unas reglas diferentes a las que tiene Proof of Work o otro tipo de algoritmo. ¿Y en qué consiste? Pues consiste de que los participantes de una red, blockchain, van a ser seleccionados por el algoritmo para minar, por decirlo así, o validar, generar ese bloque según la cantidad de monedas que tenga el validador, ¿de acuerdo? Imaginaos una red con varios participantes. Vamos a poner por ejemplo la red de Ethereum, ¿vale? Tenemos varios participantes y cada participante lo que hace es apostar o decir, mira, yo tengo tanta cantidad de Ethereum aquí almacenada, ¿vale? Contra más cantidad de Ethereum tengas almacenada, más posibilidades o probabilidades vas a tener de que el algoritmo te seleccione para validar ese bloque minado, ¿de acuerdo? Y funciona así, ¿vale? O sea, al final es que contra más monedas guarde un validador en su wallet, más probabilidades va a tener de ser seleccionado por el algoritmo para generar un bloque, ¿vale? Y igual que en Proof of Work, se le va a dar una recompensa por ese trabajo. Luego también tenemos el algoritmo consenso de Byzantine Fault Tolerance, ¿vale? Que es el que está directamente relacionado con el problema de los generales bizantinos, ¿vale? Es un algoritmo diferente al Proof of Stake y diferente al Proof of Work, que el objetivo principal que tiene es poder defenderse de nodos maliciosos, ¿vale? Imaginaos que tenemos varios nodos, ¿vale? Que son honestos, que buscan y su objetivo es alcanzar el consenso correctamente. Y tenemos algunos nodos que son maliciosos, ¿vale? Que quieren no conseguir este consenso o dar una información falsa. Pues en esto se centra este algoritmo de consenso, ¿vale? En considerar que puede haber nodos maliciosos que quieran manipular los datos de la red. Entonces vamos a hablar de los participantes de una blockchain. Pues básicamente tenemos un arquitecto blockchain, ¿vale? Que es el responsable de la arquitectura y el diseño de la solución blockchain que se quiere aplicar. Luego también tendríamos los desarrolladores de aplicaciones, contratos inteligentes. Tendríamos una parte súper importante que son los usuarios, ¿vale? Que son los que operan en la red, los que interactúan con la blockchain. Es decir, cualquiera persona o usuario que quiere realizar una transacción en Bitcoin, por ejemplo. Luego tendríamos el regulador blockchain,
¿vale? Que es la autoridad general de una red empresarial, que puede decir, mira, yo quiero acceder al libro de contabilidad, ¿vale? Es decir, a todos los datos de la blockchain. Este participante es más enfocado a la parte más empresarial, redes permisionadas o redes privadas. Luego también tendríamos el operador blockchain, que es aquel perfil que se encarga de administrar y monitorear la red blockchain. Luego también tendríamos el Membership Service Provider, ¿vale? Ya lo hemos comentado antes, que es el que se va a encargar de administrar los diferentes tipos de certificados para que pueda actuar esos usuarios en la blockchain. Ya os digo, estos términos de Membership Service Provider son más enfocados a redes permisionadas o privadas. Luego también tendríamos una plataforma de procesamiento tradicional, ¿vale? Que es un sistema informático que puede ser utilizado para aumentar su procesamiento de una blockchain. Y fuentes de datos tradicionales, ¿vale? Que se pueden añadir para controlar más datos, ¿vale? Luego también tenemos el tema de las dApps, ¿vale? Lo que se conoce como aplicación descentralizada, ¿vale? Decentralized Application. ¿Y qué diferencia hay básicamente con una aplicación normal, tal y como conocemos a día de hoy? Pues que simplemente su código se está ejecutando en una red descentralizada peer-to-peer, ¿vale? Básicamente esta es la diferencia. Es decir, podemos tener el código, la interfaz de usuario escrita en cualquier lenguaje, ¿vale? Como conocemos, JavaScript, ¿vale? En HTML, toda esta parte, y que esto haga llamadas e interactúe con un smart contract que tenemos ejecutándose en una red blockchain, en una red descentralizada, ¿de acuerdo? ¿Podríamos hacerlo más descentralizado? Sí, porque este frontend o esta interfaz de usuario la podríamos tener almacenada en lugares de almacenamiento distribuido, que también existen, como puede ser Swarm o el conocido IPFS, ¿de acuerdo? Si existen otros, como puede ser Filecoin o puede ser, por ejemplo, SIA, ¿vale? Que nos permite almacenar de forma distribuida datos, imágenes, vídeos, cualquier tipo de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente es esto, ¿vale? Una aplicación distribuida es una aplicación tal y como la conocemos a día de hoy, pero que está ejecutándose en una red descentralizada. Y con esto vamos a acabar este tema, el tema 2 de la anatomía del blockchain, y vamos a continuar ya hablando sobre lo que nos interesa más, que es Hyperledger, ¿vale? Siguiente tema hablaremos de una introducción a lo que es Hyperledger, ¿vale? A todo el proyecto Hyperledger. Así que muchísimas gracias y nos vemos ahora en el siguiente tema. Hasta luego.